Entramos entonces ahora en el capítulo 20. Vamos a leer el famoso Decálogo. Vamos a leerlo enterito, ¿no? Desde el versículo 1 al 17. Entonces Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que resida en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Bien, a ver, digamos algo primero en general y después vamos recorriendo en particular un texto que lo tenemos que analizar bien, por la importancia que tiene, obviamente, ¿no? El texto de nuestros 10 mandamientos quedó plasmado en dos formas principalmente. Una, la que acabamos de leer, Éxodo 20, 1, 17. Pero después vamos a encontrar más adelante otra versión en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 21. Después léanlo, porque es interesante, hay muchas cosas en común. Bueno, nosotros vamos a ir señalando algunas cosas, pero después léanlo tranquilo. Una armonización de ambas versiones, aparece en el papiro Nash. El papiro Nash es un papiro del siglo II a.C. que se encontró en la región egipcia de El Fayum en 1902. Fue un hallazgo arqueológico antiquísimo. Y una tercera forma es el llamado decálogo ritual, que nos vamos a encontrar dentro de un tiempito en el mismo libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 11 al 26, que pertenece en su mayoría a la tradición yavista. En esta sección entramos en contacto, podríamos decirlo así, con el aporte característico de Israel en el plano jurídico. Varios códigos legales son anteriores al Decálogo. Ya vamos a hablar mejor de esto, ¿no? Por ejemplo, el código de Lipitishtar, un rey sumerio de Isin del 1900 a.C., el código de Esnuna, una ciudad-estado de Mesopotamia, también del 1700 a.C., bueno, el famoso código de Hammurabi, el rey de Babilonia, 1750 a.C., y los códigos hititas. Por eso les digo, más adelante cuando lleguemos a lo que propiamente se llama el Código de la Alianza, diremos algo más de toda esta literatura, ¿no? Por ahora nos interesa establecer como una primera diferencia, que nos sirve para analizar el Decálogo. La base de estos códigos era la ley casuística. Si uno hace tal cosa, se le aplica tal castigo, se le aplica el castigo consiguiente, ¿sí? En cambio, en el Decálogo encontramos la característica de la ley apodíctica. Harás o no harás tal cosa sin ningún elemento ni introductorio ni forma condicional. Esto es una característica propia, no lo hace ni mejor ni peor. Quiero decir, lo distingue de otros códigos.
muchos autores sostienen que la formulación actual del cuarto al décimo de los mandamientos del Decálogo sería la originaria, la que es bien breve, bien breve. Mientras que los tres primeros, la breve formulación original habría sido complementada con tradiciones posteriores. De ser así, este cambio debió realizarse en una época muy temprana, ya que estas fórmulas adicionales también aparecen en el libro del Deuteronomio. Entonces, es muy probable esta hipótesis, pero se hizo rápido esa modificación. En cuanto a la división de los 10 mandamientos, nosotros hemos recibido por tradición cristiana una división exacta y pensamos que es así. No. Ha dado lugar a muchas posibilidades de lectura de estos 10 mandamientos. Paso a enumerar algunas. Siguiendo la tradición rabínica, los judíos modernos los dividen así. El primero sería solo el versículo 2. El segundo correspondería del versículo 3 al versículo 6. Todo lo que tiene que ver con respecto a no tener otros dioses delante de él y el tema de las imágenes. Y el tercero al décimo serían lo que están entre los versículos 7 al 17. Así lo leen los judíos. De acuerdo con Filón de Alejandría, Flavio Josefo y los padres griegos, los griegos modernos y las iglesias reformadas, las iglesias protestantes, excepto los luteranos, presentan esta división. El primero incluiría los versículos 2 y 3, o sea, asocia el no tener otros dioses al primer mandamiento. El segundo mandamiento sería lo que va del 4 al 6, o sea, solo el tema de las imágenes. El tercero correspondería al versículo 7, el tema del nombre, de no pronunciar el nombre de Dios en vano. El cuarto, lo que va del versículo 8 al 11, todo lo que tiene que ver con el sábado. Y del quinto al décimo, los versículos 12 al 17. Ahí tenemos una primera diferencia respecto de los judíos. En consonancia con los padres latinos, los católicos y los luteranos los dividen de la siguiente forma. El primero incluyen desde el versículo 2 hasta el versículo 6, o sea, todo el principio. Dios como único, no tener otro Dios delante, no hacerse de las imágenes. ¿Sí? El segundo, recién en el versículo 7, lo que corresponde al tema del nombre. El tercero, versículos 8 al 11, todo lo que tiene que ver con el tema del sábado. Del cuarto al octavo, o sea, versículos 12 al versículo 16, y el noveno, la primera parte del versículo 17, y el décimo, la segunda parte del versículo 17. Al no considerar por separado el segundo mandamiento, el tema de las imágenes, que normalmente se consideraba por separado, puede desglosar entonces el versículo 17 para separar ese décimo mandamiento en 9 y 10, en hacer 9 y 10. Si no, le hubiese quedado 11 mandamientos, no podía ser. ¿Sí? Bueno, esto es una modificación que hizo principalmente la tradición cristiana. Obvio. ¿Por qué? Y porque para la tradición cristiana el tema de las imágenes no tenía fuerza, digamos, porque era obvio, entonces no tenía sentido. Entonces se incluye dentro del primer mandamiento de adorar a Dios por sobre todas las cosas y ya, y se desglosa el décimo mandamiento, que es patético. No sé si se dieron cuenta. Vuelvo a leer el décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. A ver, la mujer está en medio de las posesiones del hombre y por detrás de la casa.
tremendo es esto. Bueno, la religión cristiana dijo, vamos a separar al menos a la mujer de las cosas, de mínima. Bueno, y las razones entonces de las divisiones. Bueno, las principales diferencias entre el decálogo del Éxodo y el decálogo del Deuteronomio consisten en la motivación humanitaria que añade el Deuteronomio a la observancia del precepto del sábado y en el cambio, que ya en el Deuteronomio aparece, de orden en el versículo 17 del capítulo 20 con respecto al capítulo 5, versículo 21 del libro del Deuteronomio, en donde se menciona primero la mujer y luego la casa. Se invirtió el orden de casa-mujer, ¿sí? En el libro del Deuteronomio. Esas son las diferencias. Después son muy parecidos. Los mandamientos desde el cuarto hasta el 10º representan los elementos esenciales de lo que se suele llamar, lo llamamos así, el derecho natural. Por eso los encontramos también en códigos legales anteriores y muchísimos. Acabamos a nombrar los vecinos porque son los que nos interesan, pero esto lo encontramos desparramado por todo el mundo, ¿no? Incluso aquí podemos notar una diferencia importante. En los códigos de otros pueblos del Próximo Oriente, la violación de estos preceptos constituye un crimen contra el prójimo, obviamente. Ahora, en la Biblia, la violación significa un crimen contra el mismo Dios. O sea, hay una orientación distinta, ¿no? Una orientación nueva, otra vez, ni mejor ni peor, pero es una orientación distinta. Vamos ahora a empezar entonces con cada uno de los mandamientos, a decir algo de cada uno. Vuelvo a leer para recordarlo, ¿no? Del 2 al 6. Vamos a leerlos según nuestra versión. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, si ellos me aborrecen, y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones y me aman y cumplen mis mandamientos. Bueno, el reconocimiento de un solo Dios distinguía a Israel de sus vecinos, que tenían normalmente un montón de divinidades celestes, ¿no? Fuerza de la naturaleza divinizada, etcétera, etcétera. En este precepto descubrimos un claro monoteísmo práctico que se llama, o también se lo suele llamar técnicamente monolatría, que culminará más adelante en el monoteísmo especulativo de los profetas. Recién en la época de los profetas vamos a encontrar un monoteísmo como lo entendemos hoy, un versículo como el que ya leímos en el capítulo 15 del Éxodo, versículo 11, que decía, ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses?, indica abiertamente que los antiguos israelitas no tenían una noción de monoteísmo especulativo, ¿sí? En el monoteísmo práctico de este mandamiento, los israelitas quedaban obligados a dar culto solo a Yahvé, sí, pero eso no significaba que no reconocieran la existencia de otros dioses. Lo que ellos pensaban era que Yahvé era el más grande de todos, el más importante de todos y el que dominaba sobre todo. Pero digamos, no es que era el único, en el sentido, como nosotros entendemos el monoteísmo. Por eso recién les decía lo de monolatría. Hay un montón de dioses dando vuelta por ahí. Nosotros adoramos a uno solo. Latría es adoración, ¿no? Más bien es eso lo que vemos en casi todo el Antiguo Testamento hasta la época de los profetas. Y es más, yo diría más, ¿no? Y entrada a la época de los profetas, ¿no? Esto lo vamos a ver recién en Isaías, ¿no? con una claridad así meridiana, quiero decir, ¿no? Como consecuencia de esto vino la prohibición de las imágenes de Yahvé, ¿sí? Lo cual diferenciaba también a Israel de sus vecinos acostumbrados a tener imágenes de su divinidad nacional, ¿no? En el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 19, nos encontramos con un comentario a esta prohibición
Miren lo que dice. Tengan cuidado de ustedes mismos. Cuando el Señor les habló desde el fuego en el Horeb, ustedes no vieron ninguna figura. No vayan a pervertirse entonces haciéndose ídolos de cualquier clase que tengan figura de hombre o de mujer, de animales que viven en la tierra o de aves que vuelan por el espacio, de reptiles que se arrastran por el suelo o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Y cuando levantes los ojos hacia el cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no te dejes seducir ni te postres para rendirles culto, porque ellos son la parte que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos que están bajo el cielo. Miren, miren qué explicación linda, ¿no? Nuestro Dios se reservó nuestro culto, digamos, ¿no? Y dejó que los demás, todos ignorantes, le rindieran culto a la obra de él. Una lectura fantástica, lindísima. Bueno, la arqueología confirma que los israelitas se mostraron fieles, al menos en este aspecto del primer mandamiento. En numerosos lugares bíblicos excavados no se ha hallado ninguna imagen de Yahvé. En cambio, en las exploraciones de los países vecinos han aparecido cantidad de representaciones de divinidad, un montón. Sin embargo, en los lugares judíos, en los lugares israelitas, no aparece. Como dijimos antes, muchos autores admiten que el texto actual del primer mandamiento incluye adiciones posteriores, ¿sí? Es muy probable que el texto original dijera: yo, el Señor, soy tu Dios, no tendrás otro fuera de mí. Punto. Se acabó. Todo lo demás es como comentario, por decirlo de alguna manera. Si consideramos el versículo 2, podemos también identificar elementos tomados de los tratados hititas de vasallaje, donde el gran rey, bueno, en nuestro caso, Yahvé, se presenta en primera persona. Lo que habíamos anticipado antes. Luego, en la línea del prólogo histórico hitita, Yahvé recuerda los beneficios que le ha concedido Israel: yo que te saqué de la tierra de Egipto, el país de la servidumbre. ¿Ven? Y esta sección comienza también presentando las estipulaciones de la alianza, ¿no? El tercer elemento del esquema hitita. Porque Israel no debe tener otro Dios fuera de Yahvé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Bien, vamos al segundo mandamiento. Versículo 7. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. El segundo mandamiento se refiere al uso del nombre divino. La expresión en vano parece significar: no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. De este modo quedaba prohibido el uso del nombre divino y la apelación al nombre de Yahvé para maldiciones o fórmulas mágicas, que era muy común. Los textos del Antiguo Egipto muestran que era corriente el empleo de nombres divinos para estos fines entre todos los vecinos de Israel, ¿no? Consideraban la invocación del nombre divino como un medio efectivo de defensa, incluso, ¿no? Más adelante, entonces, se llegó a evitar por completo el nombre de Yahvé. Cuando el nombre aparecía en el texto, el lector lo pronunciaba, y lo sigue pronunciando hoy día, Adonai, el Señor. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Que es la posición que tomó la traducción argentina del Antiguo Testamento, el libro del pueblo de Dios, que cada vez que aparece en el texto hebreo Yahvé, traduce por el Señor, ¿no? Esto ya lo vimos repetidas veces mientras estábamos transitando el libro del Génesis. Y de dónde surge el barbarismo Jehová, que surge de la mezcla de las vocales de Yahvé con las consonantes, al revés, la mezcla de las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai. ¿Sí? Vamos al tercer mandamiento, versículos 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo.
Éxodo 16, 23. ¿Se acuerdan? Donde dice que en el sexto día recogían el doble del maná. ¿Sí? En el texto del maná, que cuando recogían de más en cualquiera de los otros días, se les pudría, pero cuando lo recogían en el sexto día, no se podía porque servía para el día siguiente, porque al otro día no aparecía el maná, porque no había que recogerlo. Bueno, es un claro indicio de que el sábado existía probablemente mucho antes de su expresión en el Decálogo. ¿Sí? Ahora queda como estipulado acá, pero de algo que ya venía de antes. La institución del sábado es muy antigua, pero la observancia en realidad pasó a ser particularmente importante a partir del destierro en Babilonia, donde se convirtió en uno de los distintivos del judaísmo junto con la circuncisión y las normas alimenticias. Ahí es donde va a tomar el relieve que arrancó ahí y sigue hasta el día de hoy, ¿no? Para los judíos, porque fue el modo que encontraron los sacerdotes en el destierro para no mezclarse con los otros pueblos, ¿no? Los judíos se distinguieron por esto, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Y se siguen distinguiendo en todo el mundo, ¿no? Especialmente gracias a estas tres cosas, ¿no? La circuncisión, las prácticas alimenticias y el sábado, principalmente. Bueno, en su forma actual no prescribe ningún ritual específico para los israelitas, sino más bien consagra un periodo de tiempo a Dios. Nada más. Las fórmulas, tanto en Éxodo como en el libro del Deuteronomio, presentan una motivación distinta de este precepto. Recién lo habíamos adelantado esto. Aquí en el Éxodo recuerda al hombre la necesidad de imitar a Dios, que descansó el sábado. ¿Se acuerdan? Primer relato de la creación, Génesis 2, versículos 2 y 3. En cambio, en el libro del Deuteronomio se da también una motivación de carácter más social. Miren lo que dice Deuteronomio 5, 12, 15. Observa el día sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Durante 6 días trabajarás y realizarás todas tus tareas. Pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro de tus animales, ni tampoco el extranjero que reside en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava como lo haces tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te hizo salir de allí con el poder de su mano y la fuerza de su brazo. Por eso el Señor tu Dios te manda celebrar el día sábado. ¿Ven? ¿Sí? Acá hay una cosa muy, muy interesante que se va a desarrollar más tarde, ¿no? Bueno, ya lo veremos, pero hay un tema ecológico acá, ¿no? Hay un descanso de la tierra, además. ¿Sí? Ya lo vamos a retomar. Estos 3 primeros mandamientos establecen normas específicas sobre las relaciones del hombre con Dios. Con el 4º mandamiento, el decálogo entra ahora en las relaciones del hombre con su prójimo. ¿Sí? Por eso que muchas veces en la descripción de las tablas, simbólica, obviamente, aparecen, en una tabla aparece 1 al 3 y en la otra tabla aparecen del 4 al 10. ¿Vieron? En la numeración. Digo, no aparecen del 1 al 5 y del 6 al 10, que sería partir por la mitad. No, tiene que ver con esto. Vamos con el 4º mandamiento. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Primero se insiste entonces en las obligaciones para con los propios padres. Pero este mandamiento no se refiere solo a los hijos, sino que es un precepto que pretende ser de carácter universal. Incluso sobre el castigo de la violación de este mandamiento hay textos tremendos. Ahora lo vamos a ver dentro de un rato en Éxodo 21, 17, en Levítico 29, en Deuteronomio 21, 18, 21. Ya lo veremos. Se pone brava la cosa cuando se viola este mandamiento. San Pablo hace notar que es el primer mandamiento con una promesa. Interesante. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos
1 al 3, miren lo que dice. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Algunos piensan que este mandamiento podría haber tenido originalmente también una formulación negativa. De hecho, es el único formulado positivamente, teniendo en cuenta que la mención del sábado, también positiva, es un elemento tardío en el decálogo, ¿no? Entonces, representa una excepción. Vamos con el quinto mandamiento, famoso quinto mandamiento, versículo 13. No matarás. Este quinto mandamiento, al prohibir el homicidio, ¿qué es lo que intenta? Intenta proteger la vida humana en general. ¿Por qué lo digo de esta manera? Aquí no se trata de dar muerte en batalla o como pena de muerte. De hecho, el Pentateuco aprueba plenamente ambas cosas. Lo vamos a ver en el libro del Deuteronomio, capítulo 20, y también va a aparecer enseguida en Éxodo 21, 12, 17. ¿Sí? Hay que pensar, tenemos que darnos cuenta del universo cultural en donde está dicho esto. De ninguna manera podía pensarse en que matar en la guerra era ilícito cuando vivían en guerra esta gente. Entonces, obviamente que eso tenía que estar corrido de este quinto mandamiento, ¿no? Por lógica. Vamos con el sexto y séptimo mandamiento, lo voy a tomar juntos, versículos 14 y 15. No cometerás adulterio y no robarás. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, guarda alguna relación. La santidad del matrimonio queda preservada por el sexto mandamiento, pero del mismo modo que el séptimo mandamiento preserva la supuesta santidad de la propiedad privada, del patrimonio, un juego de palabras, pero ¿sí? están las dos suertes de instituciones ligadas en estos dos mandamientos. Y vamos a ver que luego, en el último mandamiento, se va a volver a hacer referencia a estos dos. Algunos opinan que esto incluiría también la pérdida de la libertad en relación con el séptimo mandamiento, digo, ¿no? En ese caso, estaría prohibiendo también el hacer esclavos por la fuerza, tanto para el uso personal como para fines de comercio. Vamos con el octavo mandamiento, versículo 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No se limita solo a las acciones formalmente legales, sino que excluye toda afirmación falsa que redunde en daño del prójimo. Por prójimo, aquí es interesante aclararlo, la ley entiende a cualquier persona con la que un israelita entra en contacto, ¿no? Digo porque la palabra prójimo en el Antiguo Testamento va a tener como una gran variación, ¿no? Hubo momentos en donde el prójimo era el paisano, era el coterráneo, el extranjero no era prójimo, ¿no? Que va a ser una de las novedades que va a traer Jesucristo cuando hable del prójimo, va a volver a hablar en este sentido. Prójimo es todo el mundo, ¿no? Todo ser humano, todo otro ser humano que no sea eso. Y llegamos al noveno y décimo mandamiento, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Bueno, ya habíamos hablado del distinto orden que aparece en el decálogo del Éxodo y en el decálogo del Deuteronomio respecto de la ubicación de la mujer y de la casa, ¿no? Que están en lugares invertidos. Ambos preceptos, lo que decía hace un ratito, rechazan los deseos que pueden desembocar en acciones ya prohibidas por el sexto y el séptimo mandamiento, ¿no? Fíjense, lo que tiene que ver con el patrimonio y con el matrimonio. Bien. La presencia del término casa hizo suponer a muchos que refleja una adición posterior, pero no hay por qué pensar esto, porque la misma palabra hebrea puede designar también la tienda del nómada o seminómada. Por lo tanto,
el término no es necesariamente anacrónico, ¿no? La palabra obviamente incluye, además de la morada, obviamente todo lo que se encuentra en ella, ¿no? En todas las posesiones. Hago una aclaración especialmente en relación con este mandamiento, pero en realidad con todos y con todo lo que va a venir del Código de la Alianza. Eh, el, el 10.º mandamiento, así como está, es tremendo, ¿no? Que la mujer pase a estar dentro de las posesiones del varón y por detrás de la casa, tremendo. Ahora, no es tan tremendo si yo lo veo ubicado en contexto y tiempo, ¿no? En tiempo y espacio, porque era el modo de pensar de aquella época y de aquellos pueblos de esa época. ¿Por qué digo esto? Porque el problema se provocó por la incorrecta interpretación del texto. Lo digo de esta manera, ¿no? Otra vez y como siempre, el problema no lo tiene el texto, que reproduce una cosmovisión cultural. El problema lo tenemos nosotros que interpretamos el texto. Que durante siglos, pero durante siglos, y más de uno a lo mejor lo sigue pensando todavía, creyó efectivamente, pero así, definitivamente, que esta ley se la dio Dios a Moisés y consecuentemente al pueblo. Ahí es donde viene el problema. Porque ahí estoy considerando que esto lo está pensando y diciendo Dios, que esto es voluntad divina. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el relato del Génesis? Lo mismo. El relato de la creación del varón y la mujer de Génesis 2 es una maravilla como texto. El problema lo tenemos nosotros que no creemos que efectivamente Dios creó primero al varón y después a la mujer. Ese es el problema. Digamos, somos nosotros el problema. El problema no es el texto. Bueno, vuelvo a traer este tema porque es clave esto, ¿eh? Y esto no es una pavada. Esto influyó en el lugar secundario y subordinado que ha tenido la mujer y sigue teniendo la mujer en la tradición occidental y cristiana. Digo, quiero detenerme en esto y decirlo con potencia, porque es muy grave esto, ¿eh? Esto no es, bueno, se interpretó mal, bueno, corrijamos la interpretación y listo, ya está. No, esto está grabado a fuego. Esto grabó culturalmente a la civilización occidental y cristiana, ¿no? O sea, es muy potente esto, es muy potente. No lo podemos dejar pasar así como si nada. Ya vamos a ver después en el resto de la legislación, ¿no? Cosas de ninguna manera, pero son propias de una cultura de un tiempo determinado, ¿no? Bien, digo, quería aclararlo esto porque me parece muy importante. Bueno, terminamos el capítulo con los últimos versículos que quedan, versículo 18 al 21. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver la montaña humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios porque moriremos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Así ustedes no pecarán. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Bueno, esta sección, obra de la tradición sacerdotal, nos devuelve al contexto del capítulo 19, ¿se acuerdan? El de la teofanía, donde se insiste en el temor producido por la teofanía. ¿Ven por qué les decía que el decálogo estaba como medio incrustado? Bueno, ¿no? Acá continúa de algún modo lo que había dejado el capítulo 19. Acá se evidencian los rasgos más característicos de la tradición eloísta, ¿no? La absoluta trascendencia de Dios, el tema del temor de Dios por parte del ser humano y esta costumbre además de comunicarse con él indirectamente, ¿no? A través de un intermediario, ¿no? Todas características típicas
de la tradición eloísta.